Ya. Entonces voy a poner la presentación. Aquí está. Y tengo entendido que ya se ve bien, ¿cierto? Ya, Sí, Denis. May. Ya. Inicio la sesión del día de hoy. Eh, Quiero primero que todo felicitar a las personas que han asistido a este curso porque hemos tenido una súper buena asistencia. Es lo que me comentaba el Peñi Antulemo hoy día. Muchas personas tienen incluso asistencia completa en el curso, lo que habla muy bien de ustedes, tanto como responsabilidad y también por el interés que tienen en este tema, ¿ya? Y bueno, eso nos ha permitido avanzar muchísimo en los temas del cronograma, así que vamos bien. Ahora vamos a hablar de algo que tenemos visto ya desde las últimas sesiones, que es el verbo, pero antes de dar inicio a esta sesión, vamos a hablar de la información que nos dio hoy día el Peña Antulemu en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Como parte del proceso de este curso, corresponde hacer en este momento una primera evaluación, nuestro Iyunen Ramtuka Pegam, así lo diríamos en la lengua picunche, nuestra primera evaluación. Y les voy a contar un poquitito de la primera evaluación. Y si ustedes ya la lograron revisar, pueden dar preguntas o dudas sobre esta. Pero si no, durante estos días también pueden hacerlo. Siéntanse en la libertad de preguntarnos cuando fuere, ¿ya? Y bueno, qué es lo que se busca en esta primera evaluación? Son varias cosas. Primero, valorar la comprensión y aplicación básica de los contenidos lingüísticos y culturales que hemos visto hasta la sesión 13, que es la del día de hoy, ¿ya? Y esto incluye fonética, grafemario, vocabulario, estructuras gramaticales simples, nociones culturales también fundamentales para la parte picunta del mundo mapuche, ¿ya? La modalidad de esta prueba es escrita y se espera que la hagan de manera individual. Y bueno, la hemos dividido en un total de 100 puntos. Y la entrega va a ser hasta el día 22 de octubre. Ya el día de 22 de octubre es el plazo para entregar esta prueba. Y la prueba se divide en cuatro partes. Voy a leer acá lo que me están diciendo. Ya están saludando a Marimar y la buen Viani, la buen Marcia acá y Marimari. Ya. Son las cuatro partes de la prueba. Disculpen. La primera parte es de conocimiento cultural y lo que busca es evaluar la comprensión cultural y la identidad territorial de todos los temas que hemos hablado y el conocimiento que ustedes también portan como acervo de conocimientos, es decir, a través de su familia, realicen la primera parte de la prueba. La segunda parte de la prueba va a evaluar o evalúa el alfabeto picunche y su pronunciación. Ahí van a tener algunos ejercicios y qué es lo que busca el reconocimiento de los sonidos de la lengua y también de la representación de estos sonidos. En la tercera parte de la prueba se evalúa el conocimiento de vocabulario y estructuras simples. Entonces aquí la prueba pide aplicar vocabulario, tanto sustantivos, adjetivos, frases nominales y uno que otro verbo. Bastante simple en realidad, lo de los verbos que se preguntan en esta prueba. Y finalmente, la última parte que también es importante, no tanto por el conocimiento adquirido de un tema, sino que por el valor cultural, ¿ya? El conocimiento que han recopilado ustedes, tanto del saludo y la presentación, ¿ya? Entonces, también podríamos decir de la despedida, saludo, tanto de presentación y despedida. Y aquí hay ejercicios para que ustedes nos digan cómo saludar y cómo despedirse. ¿Ya? Entonces, en estas partes, la prueba se divide, son un total de 100 puntos y tienen como plazo entrega el día 22 de octubre. ¿Y cómo lo pueden entregar? ¿Ya? Así como hay muchas personas que ya están haciendo sus tareas, como se tomó el acuerdo la semana pasada, que podían entregar tareas, ¿ya? Las están enviando al WhatsApp.
¿ya? Y tenemos ahí a tres opciones para enviar. La primera opción a nuestro Ñen Kimelkawin, el Peñi Quilluboe, Antulemu. También tenemos al Inan Kimelkawé, el Peñi Ramón en su WhatsApp, y también Inche, ¿ya? El Yunen Kimelkawé. Así que nos pueden escribir por WhatsApp y ahí nos pueden enviar también una foto de lo que hayan solucionado. Hay gente que también lo puede hacer de manera digital, escribiendo en un archivo de Word, también puede ser. Si es que tienen esa opción, también considérenla, ¿ya? Pero si lo quieren hacer a través de una fotografía de su prueba, también será bien recibida. Y yo, ñon puche, ¿ya? Me gustaría saber si es que tienen algún comentario o duda al respecto de lo que hemos hablado de la prueba, ¿ya? Por el grupo de WhatsApp se ha escrito un poquito más, ¿ya? Mari la Buen Camila, Fran y Mari Kai. Y también el Peñi Ramón y Antulemos si es que quieren aportar otra cosa que quede ahí en el tintero o algún comentario igual. Por mi parte, Peñi, señalar que como la prueba se les va a entregar, bueno, ya está en el WhatsApp, así que en el grupo. Así que lo importante es que puedan usar el material, que puedan revisar el manual, ¿cierto? También les mandamos una página que se llama Picuncheñeín, que es de Instagram, donde también hay un poquito de información. No creo que la usen siempre, pero es como referencia. Y dudas y problemáticas que tengan también nos pueden consultar en general en el grupo de WhatsApp. Pero yo creo que lo más importante es que traten de hacer el trabajo de forma, como se llama a veces, a conciencia. Vale decir, que se den el trabajo a lo mejor un ratito al día o un día a la semana de trabajarlo. Son los otros días los que tienen para poder entregarla. Creo que eso es lo más importante y el Peña y Carlos Ávila está levantando la mano. Mm. Sí, Peñi, bueno, quizás me estoy adelantando mucho, pero igual quería saber, por ejemplo, igual en este sentido, igual va a ser mucho trabajo el de tener que revisar todas las pruebas. Eh, y quería saber si, por ejemplo, va a ser, podríamos conversar un poco de la prueba igual quizás después de haberla dado, o sea, o haberla ya entregado el plazo máximo. Entiendo, Peñi, que quiere hacer una revisión de la prueba después de entregada y evaluada. ¿Eso? No, digo, claro, me refiero a que quizás podríamos sí, conversar respecto a eso, un momento en la clase. Sería bueno, creo yo. Digo, no sé, igual. Ujú, sí, Peñi. Sí, sí. No sé si ahora, pero sí podríamos después de la sesión conversar el tema y más adelante también, no hay ningún problema. Ya, ningún problema, Peñi. Y Gracias, sí, sí. vamos a entregar la prueba corregida con pauta para que ustedes también se autocorrijan, que también es algo súper importante en todos los procesos de aprendizaje. ¿Ya? No se asusten, solamente háganlo a conciencia y háganlo con toda la honestidad posible también de su conocimiento. Y si es que algo no lo saben, pueden siempre preguntarnos y siempre vamos a estar apoyándoles para que hagan bien su prueba y su proceso de aprendizaje, ¿ya? Y veis, no escuché. Ahora vamos a pasar a la sesión del día de hoy. Y estos son los contenidos que estamos revisando del capítulo cuarto de nuestro manual, que se denomina Introducción al Verbo. Ya hemos visto los pronombres personales. También ya vimos cómo era la estructura del verbo mapuche. ¿Se acuerdan? Consistía en una raíz y una terminación. Y también nos metimos a aprender sobre la visión del tiempo en la lengua mapuche cuando hablamos de la conjugación básica de los verbos, ¿ya? El tiempo base. Y hoy día vamos a hablar prácticamente toda la sesión de la conjugación verbal primitiva y todos los modelos que existen para esta conjugación. Y de esa manera, así aprenderemos a conjugar y a entender cómo estamos hablando y escuchando la lengua. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen muy breve.
¿Se acuerdan que la sesión anterior vimos esta línea de tiempo? Lo que llamamos el tiempo base en la lengua mapuche. Esto lo pueden encontrar en su manual en la página 22, ¿ya? Y aquí tenemos este tiempo que no es representativo de la visión del tiempo cultural, pero que nos permite entender algunos momentos. Por ejemplo, el pasado, el presente actual y el futuro. Lo estamos viendo acá como una línea de tiempo, ¿ya? Para facilitar la comprensión. Y lo que vimos en la sesión anterior y vamos a ver hoy día tiene que ver con la conjugación básica de los verbos. Esta conjugación básica se denomina a veces el tiempo base. Y algunas personas, aparte de decirle tiempo base, antiguamente le decían el tiempo presente pretérito. Así le decían en el estudio antiguo de la lengua. Y esto es el tiempo base en términos de dónde se encuentra cuando conjugamos en la lengua mapuche y picunche también, ¿cierto? Incluida dentro de las variantes picunches. El tiempo base es un tiempo que va casi llega a la actualidad, casi llega al momento inmediato en el que estoy hablando. Es un poquito antes, ¿ya? No toca el ahora mismo, casi lo toca. Pero este tiempo abarca posiblemente todo el pasado hacia atrás. Entonces, por esa razón, este tiempo es un poco distinto a la conjugación en castellano y tenemos que entenderlo así. Y otra cosa que hicimos en la sesión anterior tiene que ver con cómo hemos dividido o clasificado los verbos de acuerdo a este tiempo. Por un lado, clasificamos algunos verbos como los llamados verbos dinámicos o verbos de acción, que son aquellos verbos que indican un movimiento, es decir, una persona caminando, moviendo los brazos, no sé, o un cambio de estado. También está dentro de este dinamismo. Es decir, de un segundo a otro o de un momento a otro, cambio. Ya. Esos verbos, cuando son jugados, tienden a significar o a referirse al pasado. Y por otro lado, voy a poner acá que es más de pasado. Y por otro lado, tenemos otro grupo de verbos que son los verbos estativos o de estado. Son verbos que muestran un estado permanente de una acción. Algo que no cambia muy fácilmente o sencillamente no cambia. Estos verbos, cuando son conjugados, siempre los tenemos que interpretar en presente. Acá el problema es la interpretación entre estas dos lenguas. Por un lado la lengua mapuche y por un lado el castellano. Debido a que tienen dos visiones de la temporalidad, tenemos que hacer esta. Ahora, para que quede un poquitito más claro, les voy a mostrar un dibujo que ejemplifica estos dos casos. A la izquierda teníamos, lo vimos en la sesión anterior, estos verbos dinámicos, que son aquellos que muestran un movimiento o también muestran un cambio. Y acá tenemos este verbo, que es el verbo umautun, ¿ya? Que se refiere a dormir o dormirse. Y bueno, cuando uno conjuga este verbo, por ejemplo, ahí conjugando el caso, vei, ella, umautui, la interpretación que tenemos que hacer es se durmió, porque como es un cambio de estado, ella pasó desde el estado Nilma, que es despierta, a un estado que es Umautulieulu, durmiendo. Este cambio de estado tenemos que interpretarlo cuando estemos conjugando de la manera más simple como un evento del pasado. Y por otro lado, tenemos acá a la derecha otro verbo representativo de los verbos que se llaman estativos o de estado. Son verbos que prácticamente la acción no cambia.
Y acá tenemos un caso, el verbo nien, el verbo tener o poseer. Para que algo lo dejemos de tener o lo dejemos de poseer, tiene que pasar un evento que lo cancele. Por ejemplo, si yo tengo una casa, la casa tendría que derrumbarse o yo tendría que venderla y así la dejaría de tener. Por lo tanto, este verbo, el verbo nien, tener, es un verbo más constante. Entonces, acá tenemos el caso de un Wentru cuando era campu, adolescente, y cuando tiene mi edad más o menos ya 40 50 años más o menos, Rangin Wentru. Ese se llama ese estado, Rangin Wentru. Y bueno, él desde que era joven hasta ahora tiene un cantarito, un metahue, y claro, Rei Niei, él tiene. Y si uno lo interpreta, lo vamos a interpretar como presente, ¿ya? Porque es algo que no ha cambiado. ¿De qué manera podría cambiar esto? Si es que se le quebrara, si es que lo vendiera, no sé, ¿ya? Pero por esa razón, este verbo, al indicar algo que es más constante, lo vamos a interpretar más como presente, ¿ya? Entonces ahí tenemos el repaso de lo que vimos en la sesión anterior y hoy día nos vamos a dedicar a la conjugación verbal primitiva. Yo sé que vimos algo la sesión anterior, pero de todas formas también me gustaría saber, antes de que pasemos a esto, si es que tienen algún comentario o consulta sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Puede ser de la prueba, puede ser también de este resumen chiquitito. Pues si todo también quedó claro, igual lo pueden comentar. No sé, Peña y Ramón, ¿tiene algún comentario también? Todo dice por acá, el Fran dice todo bien por acá. O Peña Tulemo. ¿Seguimos entonces? Ya, seguimos entonces. Veamos la conjugación verbal o el tiempo base. Y esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Y para ser más descriptivo, quizá podríamos decir que la conjugación en la lengua mapuche es muy, muy regular. Muy regular. ¿Ya? Es decir, varía muy poquitito o no varía de lleno, ¿ya? Y podríamos decir que dependiendo de la clasificación que tenemos aquí, puede haber adaptaciones ortográficas de la conjugación, solamente adaptaciones ortográficas. eh, que tenemos que, de alguna manera, en la escritura representar, pero que cuando uno lo dice en el habla, podríamos decir que prácticamente es idéntico. Por lo tanto, son adaptaciones ortográficas que hay que llevar a cabo para el tema de la conjugación. Y acá dice nos dice la Chuchu, si es que se pueden apoyar en el libro para la prueba, sí, por supuesto. Pueden apoyarse de cualquier material que tengan. ¿Ya? Lo importante es que resuelvan bien la prueba, más allá del material que usen. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a decir que dependiendo de la raíz, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la última letra de la raíz? Vamos a seguir algunos de los modelos de conjugación que son adaptaciones ortográficas. Entonces tenemos la siguiente clasificación. Aquellas raíces que terminan en A, en E, en O, en U y en E, en estas cinco vocales, van a seguir el modelo uno. Y yo debo decir que el modelo uno más adelante va a ser prácticamente el único modelo que sigamos, porque la gran mayoría de las conjugaciones siguen el modelo uno. Tenemos dos excepciones que son variaciones ortográficas, aquellas raíces
que terminan en la vocal I, que van a seguir muy escaso, que se llama el modelo 2, y aquellas raíces que terminan en consonante o en semiconsonante, y también son mucho menos, ¿ya? Que van a seguir el llamado modelo 3, ¿ya? Es así como hemos revitalizado la lengua picunche con estos tres modelos y los vamos a presentar a continuación. Vamos a ver ahora el modelo 1, que es el que revisamos la sesión anterior. Ya, este es el modelo 1. Y acá tenemos en esta diapositiva, por un lado, los pronombres y por otro lado, las terminaciones o conjugaciones que vamos a utilizar para conjugar los verbos terminen sus raíces en estas letras, mejor dicho, estas 5 vocales. A, E, O, U y E. Y acá tenemos este verbo que se usa mucho para indicarlo, ¿ya? Es el verbo nien. Cuando uno analiza el verbo nien, tiene dos partes y están en colores. Nie es lo que llamamos raíz, ¿ya? A ver si dicen, ¿cómo se dice raíz en picunche? Vamos a poner el nombre de la raíz de una planta, bolil, bien, Cthulhu, Fran, y la terminación, N, ¿ya? Entonces, este verbo, ya lo hemos visto hace un ratito, es un verbo de tipo estativo. Tanto, cuando lo conjuguemos, lo tenemos que interpretar en castellano como una conjugación. Peñi Manet, ¿tiene una pregunta? Sí, respecto a la I, o sea, no me gustaría imponer nada, pero siento que para hacer más, o sea, ¿cómo se llama esto? Ser más, encuentro la palabra, que todas las vocales, sin excepción, por ejemplo, tengan esa cuando la terminación es I, por ejemplo, se escribe I, Y, por ejemplo, pero creo que ya se estableció que sea con una I con diéresis. Y creo que está bien porque, por ejemplo, si en manuscritas uno escribe dos veces la I latina, se puede confundir con la E. Ujú. Gracias, Peñi. Sí, lo vamos a ver en la parte del modelo 2 para que quede más claro. Hemos conversado de este tema nosotros dos, pero le voy a dar las explicaciones de por qué se siguió este modelo, ¿ya? Ahora nos vamos a centrar en el modelo 1 para que podamos entender cómo funciona, ¿ya? Entonces aquí tenemos las terminaciones y lo único que tenemos que hacer es a la raíz, nie, agregarle dichas terminaciones. Y así tenemos la conjugación del verbo nian, ¿ya? Entonces, como uno está acostumbrado a seguir modelos, normalmente uno lo sigue de la siguiente manera. Inche, nien, eimi, nieim, vei, niei. Ahí como acaban de ver, di la conjugación de los pronombres singulares. Inche, yo, eimi, tú, vei, él o ella, ¿cierto? Y acá tiene sus terminaciones. Ahora, para los pronombres duales, inchiu, ñeiu, eimu, ñeimu, vei-enu, ñeinu. Ahí tenemos esas terminaciones, que son las que corresponden a cada pronombre. Y por otro lado, vamos a ver aquí los pronombres plurales, inchin, ñein, eimen, ñeimen, vei-enen, ñeingen. Como pueden ver, cada pronombre tiene una terminación diferente, por lo cual en la lengua mapuche no se pueden confundir las terminaciones.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando vemos aquí a la derecha, la conjugación en castellano, que es la interpretación de lo que estamos viendo acá, tenemos lo siguiente. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ¿ya? Después tenemos nosotros dos tenemos, ustedes dos tienen, ellos dos tienen. Como ven, tienen la misma conjugación estos. Ustedes dos tienen, ellos dos o ellas dos tienen. La palabra es tienen. Ahí puede haber una confusión. Y en los pronombres plurales, nosotros todos tenemos, ustedes todos tienen, ellos todos tienen. Entonces en castellano hay conjugaciones que pueden confundirse. En cambio, en la lengua mapuche, todas las conjugaciones tienen distintas formas. Por lo tanto, no son confundibles las conjugaciones. Eso hace que los pronombres puedan eliminarse sin necesidad de decirlo, y uno puede decir niemi y sabemos que estamos hablando de eimi. Uno puede decir nieimu o nieimu y sabemos que está hablando de eimu, o nieimen y sabemos que está hablando de eimen. No hay cómo confundirse porque cada terminación es diferente. ¿Les parece si vemos otro ejemplo? Ya, este ejemplo no lo hemos visto y vamos a conjugar ahora otro verbo que termina en una de estas vocales, el verbo pen. El verbo pen es el verbo ver, ¿ya? Se refiere a usar los ojos para obtener información, ¿ya? Y también puede utilizarse como el verbo encontrar, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando uno anda en la casa, le dice a una persona, oye, ¿viste las llaves del auto? Se refiere a ver y también a saber dónde está, encontrar. Ese significado tiene la lengua mapuche, ambos significados. Pregunta, ¿el verbo pen es dinámico o estativo? ¿Se interpreta como presente o pasado? ¿Qué piensan ustedes? Pregunta, ¿ah? Ya, por aquí Fran y Yerka nos dicen que es dinámico y se interpreta en pasado. ¿Qué piensa el resto? Dinámico y pasado, dice ahí la ahí. Veamos cuál es la realidad del verbo pen. Es dinámico el verbo pen, ¿ya? Súper bien a todas las personas que respondieron, la Chuchu, David y la Muel Loreto también. Le dicen ahí dinámico, es un verbo dinámico, ¿ya? Entonces aquí tenemos la conjugación muy simple, solamente ponemos la raíz P, que es la raíz de el verbo pen, y le agregamos la terminación. Inchepen, eimi peimi, vei pei, inchiu peiu, eimu peimu, veiengu peingu, inchin pein, eimen peimen, veiengan peingan. Y aquí tenemos la interpretación en pasado, ¿ya? Yo vi, tú viste, es decir, algo que ya ocurrió. Él vio, nosotros vimos, ¿cierto? Ahí tenemos este verbo pen. La mayoría de los verbos son dinámicos, así que la mayoría de los verbos con esta simple conjugación van a apuntar hacia el pasado, interpretarse en castellano como algo de pasado. Y ese problema no existe dentro de la lengua, o sea, cuando uno está hablando la lengua, no hay esta pregunta de si es que algo ocurre en pasado o en presente. Es el proceso de traducción o interpretación, el cambio de sistema, ¿cierto? El cambio de la lengua mapuche a lengua castellana, lo que nos obliga a hacer esta interpretación, ¿ya? Y parece que hay otro ejemplo
Amón. Este es otro verbo importante, ¿ya? Una vez me preguntaron si era un verbo egipcio, es una talla interna, ¿ya? Verbo amón, ¿ya? El verbo ir. ¿Y este verbo es dinámico o estativo? ¿Se interpreta como presente o como pasado? Ya, ahí están dando sus respuestas. Sí, Catulo, ahí. Muy bien. La buen Marcia, la buen Camila, la Chuchu también, bien y dinámico, ¿cierto? Es súper fácil entenderlo como dinámico porque ir es un movimiento y todos los verbos dinámicos los vamos a interpretar como pasado, ¿ya? Como pasado. Veamos cómo se conjuga el verbo amón en este tiempo. Ahí está. Amón. Inche amón. Eimi amoimi. Vei amoi. Inchiu amoiu. Eimu amoimu. Vei engu amoimu. Inchin amoin. Eimen amoimen. Vei engen amoingen. Ahí está. ¿Ya? Entonces yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros dos fuimos, ustedes dos fueron, ellos dos o ellas dos fueron, después nosotros todos fuimos, ustedes todos fueron, ellos o ellas todos, ¿cierto? Fueron. Ahí tenemos tres ejemplos del modelo uno. ¿Ya? Me pregunto si es que hasta ahora tienen algún comentario o duda al respecto del modelo uno y la conjugación. O si es que vamos bien y si están entendiendo, si estoy logrando explicar claramente los contenidos. La mayoría de las conjugaciones que van a hacer en su vida una vez que ya comiencen a hablar la lengua van a ser con este modelo. De ahí lo vamos a entender mejor porque este es el modelo más usado, ¿ya? Y los otros son más escasos. Ya que tú lo dice el Peñi Carlos, ¿ya? Sigamos entonces con el siguiente modelo, ¿ya? El modelo 2 es el que se ha propuesto para los verbos cuya raíz termina en la vocal I, ¿ya? Y esto proviene de un análisis que se ha hecho tanto de la lengua antigua como también de las fallas que existen en el sistema de aprendizaje de la lengua mapuche en la Araucanía. Tiene que ver con esas dos cosas. Por un lado, tiene que ver con cómo se pronunciaba antiguamente la lengua y las evidencias que existen de la pronunciación cuando una raíz terminaba en i. Y también cómo la carencia de, de esta forma en el sistema moderno mapuche ha hecho que los nuevos hablantes tengan problemas en la pronunciación de estas terminaciones. Y bueno, este modelo fue pensado en ese aspecto para facilitar que las personas pronuncien de una manera más, como llamamos, prescriptiva, es decir, obligar a que pronuncien bien, ¿ya? Entonces, por esa razón, quienes trabajan en el aprendizaje y la revitalización lingüística vieron el siguiente problema, ¿ya? Debido a que los verbos que terminan en i terminan en una vocal, aquí tenemos un ejemplo de un verbo. Este es el verbo ampín, ¿ya? El verbo ampín también se usa en la Araucanía, mucho menos ahora, pero este es un verbo común para casi todas las variantes. Significa curar o sanar, ¿ya? Y este verbo, curar o sanar,
es un verbo que tiene también algo que ver con la cosmovisión, ¿ya? Pero este verbo termina en i. Esa es la característica principal. Entonces, cuando a Ampín se le agregaban las terminaciones, se generaba este problema, una vocal i, y la mayoría de las terminaciones, si ustedes lo ven en el modelo 1, tienen una y, como pueden ver. Aquí hay una y, una y, una y, una y, una y, otra i, una y y una y. Entonces eso hace que las personas en la Araucanía y también en su pronunciación, cuando unían tanto la terminación como la raíz, terminaran escribiendo algo así. Ya. Entonces, lo que se propuso fue que cuando una I se juntase con una Y, que ocurre muy escasamente en la lengua, se usara este símbolo. Ya, y este símbolo no es antojadizo, es un símbolo que se usa en otras lenguas vecinas, como la lengua aymara, ¿ya? Para representar el sonido de dos IES. Eh, entonces, en este caso, se propuso esta idea y es la que más éxito ha tenido en el proceso de revitalización lingüística de la variante picunche. Por lo tanto, cuando leemos esto, tenemos que leer dos IES de la siguiente manera: ampiimi, ampiimi, y no ampimi, ampiimi. Y aquí está la razón por la cual esta conjugación, que es muy escasa, se ha propuesto, ¿ya? Y aquí es donde no tenemos que confundirlo, que esto es meramente una adaptación ortográfica que nos va a permitir de manera prescriptiva pronunciar mejor durante la conjugación y la lectoescritura, ¿ya? Peña y Manet. No sé si Peña y Manet había levantado la mano. Ah, sí. Eh, si bien, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que la I se escribe con dos diéresis, o sea, con una diéresis, creo que se confundiría, o las personas que están recién leyendo podrían confundir que la U con diéresis, la E se lea con una U larga. Ujú. Sí, bueno, todas las lenguas tienen sus reglas. ¿Ya? Hay lenguas que tienen un montón de virgulillas y otros símbolos adicionales. Y la gente cuando aprende, claro, también tiene que aprender esa regla. Ya basta con la indicación y también con proponemos nosotros, con el refuerzo en esta lectoescritura. ¿Ya? Entonces, esa sería una única diferencia que se ha propuesto en comparación con el modelo número uno. Entonces, veamos un ejemplo. Ampin, ¿será un verbo dinámico o estativo? ¿Y cómo lo interpretan? ¿Como presente o pasado? Esa es la primera pregunta, para que lo conjuguemos. Ya, que ahí, bien. Dinámico y de pasado. Ya, dinámico y de pasado. Ya, súper bien. Veamos cómo es la conjugación. Y acá tenemos el modelo 2, ¿ya? Y también tenemos a la derecha cómo se ha desarrollado, desde dónde se ha desarrollado. Entonces, hinche, ampin. Aquí no hay ninguna dificultad porque la terminación para hinche es una N, ampin. Yo curé.
Acá tenemos otro. Ampiimi, que viene de la raíz ampi y la terminación imi. Ampiimi. Eimi, ampiimi. Tú curaste. Vei, ampii, que viene de ampi y de i. No necesitamos tampoco en la versión de inchiu, ampiu, inchiu, ampiu, eimu, ampiimu, vei engu, ampiingu, inchin, ampiin, eimen, ampiimen, vei engen, ampiingen. ¿Ya? Esta es la forma en la que se conjugaría el verbo amping en este tiempo, ¿ya? Me pregunto, ¿qué piensan de esta variación ortográfica? ¿Qué dificultades creen ustedes que pueden encontrar con esta variación ortográfica de la conjugación de este tipo de verbos? Peñi, David, Sí, o sea, conjugar, o sea, dificultad no le veo mucha. Pienso que, tal como tú decías, siempre es posible aprender una regla de lectura. Eh, pero a mí lo que me salta un poco la duda es si realmente es necesario, porque en la práctica, por lo menos en Araucanía, donde la lengua está vigente, me da la sensación de que la I no se alarga, o sea, que en la pronunciación simplemente se omite. ¿Ya? Yo escucho ampi, ampimu, ampingu, ampin, no siento que se diga ampin. Eh, por lo menos en la conjugación a ver, sí, a veces sí aparece, incluso a veces aparece una Y. Son como dos formas distintas, sí, pero en la zona de Arauco y Malleco, que es como lo más nortino, siento que simplemente desaparece. Yo creo que por el lado de Temuco y Valdivia se alarga un poquito y aparece una Y entre medio. Ahí a lo mejor dirían Ampillín, mm, pero sintiendo que por algo Arauco y Malleco están más al norte, sería nuestra forma también quizá más natural. Bueno, eso, no tampoco estoy en desacuerdo, mm. pero me pregunto eso. Sí, bueno, Mañum Poemi Peñi, como para contar un poquitito de por qué se terminó usando esta forma, es porque, por ejemplo, verbos como el verbo pin, que es el verbo decir, en las antiguas crónicas aparece de la siguiente manera, y le ponían una J, tratando de indicar que había un sonido aparte de la I de pi, de la raíz pi. Entonces, en otras conjugaciones también se veía esta incorporación de una J y, como bien dice el Peñi, en la zona de la Araucanía es un poco distinto por evolución de la lengua y en la zona más norte suelen hacerlo de otra manera, pero sin perder esta I. Entonces, por eso se propuso este tipo de conjugación, que es una norma ortográfica y que sería posiblemente la única gran dificultad, que no es tanto, para la revitalización de la variante picuncha. Y claro, se basa harto en lo que hacen lenguas como el aymara y el quechua, que han optado también por eso para la lectoescritura. Entonces, veamos otro verbo, chalín. El verbo chalín es el verbo saludar. ¿Cómo lo consideran al verbo chalín? ¿Dinámico, estativo? ¿Lo interpretan como presente o pasado? ¿Qué creen ustedes? Ya, título ahí, Fran, Saraí, dinámico y de pasado, ¿cierto? Acuérdense que si es dinámico, es interpretación de pasado.
sí o sí, ¿ya? No puede ser este verbo dinámico con interpretación de presente, no, es dinámico con interpretación de pasado en este tiempo que estamos conjugando. Y si es estativo, es una interpretación de presente. Ya vamos a hacerlo así, ¿ya? Entonces veamos cómo es la conjugación de chalín. Ya, inche chalín, eimi chaliimi, vei chalí, inchiu chaliu, eimu chalimu, vei engu chalingu, inchin chaliin, eimen chalimen, vei engen chalingen. Y aquí tenemos la traducción del verbo chalín, ¿ya? Como es dinámico, siempre nos vamos a enfocar en el pasado, cuando lo estemos conjugando en este tiempo, ¿ya? Solo Al por, parecer, ¿Mm? disculpe, solo por quedar un poco más clara, cuando yo estoy saludando en este momento, yo digo Mari Mari Kimelfe, eso ya es un pasado, yo lo represento como presente porque lo estoy saludando ahora, en este momento. Ya entendí. Lo que pasa es que este es un verbo. Ahora, los saludos, Mari Mari, Punmai, Peguayu, ese es otra cosa. Ya, esos son los saludos. Ahora, este es el verbo saludar. Y el verbo saludar es yo saludé, tú saludaste, él saludó. Está describiendo la acción. Entonces, no es que Ah, esté hablando yo de perfecto. los saludos, sino Me que de la con- conjugación. ya me confundí entonces. Ya, venía. Gracias. Sí, no, mañún pues. Ya, veamos ahora otro ejemplo. Este verbo me gusta, ¿saben por qué? Porque, no es que me guste robar, pero ¿saben por qué? Porque en el sur se usa en la zona Huilliche este mismo verbo. Y en la zona de la Araucanía es diferente. Entonces ahí, unión Huilliche-Picunche. Chuquín, robar. Chuquín. ¿Es un verbo dinámico o un verbo estativo? ¿Lo interpretan como presente o como pasado? Chuquín, chuquín. Ya, muy atenta la gente hoy día, me gusta eso. Veamos cómo conjugamos el verbo chuquín, la raíz chuqui, chuquín, hinché chuquín, yo robé, eimi chuquimi, robaste, vei chuquí, robó, hinchiu chuquiu, robamos los dos, eimu chuquimu, ustedes dos robaron, vei enu chuquimu, ellos dos robaron, hinchin chuquiín. Nosotros todos, ¿cierto? Robamos. Eimen chukimen, ustedes todos robaron. Veinen chukingen, ellos o ellas todos robaron. Ahí tenemos el verbo chuki. Este verbo, o sea, mejor dicho, los verbos que terminan en i son súper escasos. Así que en contadas ocasiones nomás van a tener que usar este modelo 2. Ya. No sé si tienen alguna pregunta, porque ahora vamos a pasar al último modelo. Veo que hemos avanzado súper rápido, porque aparentemente esto está quedando claro. Recuerden que son normas ortográficas, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta? Seguimos al tercer modelo. Ya, seguimos entonces. Ya. El modelo 3 es una adaptación que ocurre cuando la raíz que estamos usando para conjugar termina en una semiconsonante o en una consonante. ¿Por qué razón? Veamos acá a la izquierda la razón por la cual tiene que ser modificado. Y es porque, por ejemplo, la raíz kim, que es la raíz para saber o conocer, termina en m
Y claro, si es que le ponemos la conjugación del modelo 1, estaríamos juntando tres consonantes o una semiconsonante, y eso podríamos decir que, de acuerdo a las normas, no es legible, no es legible. Por lo tanto, la adaptación que tenemos que hacer, aquí donde aparece el piuque, es que en vez de ponerle una Y, le vamos a tener que poner una vocal. Y así vamos a poder decir Eimiki Mimi, ¿ya? Entonces, el modelo 3 consiste en una adaptación en donde vamos a cambiar principalmente esa Y y le vamos a poner una vocal I. De esa manera podemos mejorar la lectoescritura, ¿ya? Y bueno, este también es un modelo que se basa en los modelos que se usan normalmente en la Araucanía, ¿ya? En términos más lingüísticos, podríamos decir que corresponden a dos sonidos distintos, la Y y la I, pero esta es la adaptación que tomamos como un ejemplo de lo que hay en la Araucanía. Peñi David. Sí, quería hacer una pregunta y justamente con este mismo verbo, kimun, en el Alto Biobío, en vez de decir kimimi, te dicen kimuimi, es decir, agregan la sexta vocal tal como en primera persona, en kimun, entonces Amy, kimuimi, y eso me llamó la atención cuando lo escuché, pero no tampoco logré determinar si esa inclusión de la sexta vocal eh, sigue funcionando. O sea, por ejemplo, en ese caso tendrían que decir, bueno, el verbo kimun es medio difícil, pero como saben, el Peñi sabe que en el sur se usa la diferencia entre le y cle, no logré captar si con todos los verbos que terminan en consonante hacen lo mismo, pero me parece que sí. No sé si han sabido de eso, cómo sería antiguamente en el Picún Mapu. Ya, en Picún Mapu tenemos una cosa que es bastante especial, ¿ya? Y es que, voy a poner acá, ya, en el caso del verbo kimen, la raíz siempre es kim, ¿ya? La raíz siempre es kim. Y normativamente no se le agrega ningún sonido para poder conjugar, ¿ya? Entonces lo que describe el Peñi acá es que en la zona del Alto Biobío y también en la zona Pehuenche hacia el sur del Alto Biobío, hay un tipo de conjugación que es un poco diferente, o pronunciación, ¿ya? Entonces, a veces intercalan algunos sonidos que podríamos decir son espurios o obedecen a algún proceso de la lengua en ese sector, ¿ya? No es algo extendido en Picún Mapu, al menos de las investigaciones que se han hecho, ¿ya? Parece ser que la lengua antigua, antes de la influencia del castellano y antes también del movimiento de gente a otros territorios, la lengua era sumamente regular y lo que se ha visto tanto en la versión antigua de la lengua picunche como la versión antigua de la lengua de la Araucanía es que estas cosas como incorporar sonidos adicionales no solían ocurrir, no solían ocurrir normalmente, ¿ya? Pero claro, cada territorialidad tendrá alguna explicación para esa incorporación. Al menos en la zona Picunche vamos a usar la versión registrada de la lengua y no incluye ese tipo de sonidos adicionales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como decía el Peñi, en la zona pehuenche del Alto Biobío, voy a poner acá A, B, B, ¿ya? Él escucha cosas como así, Kimuimi, ¿ya? Pero para la variante Picunchi y también para las otras variantes, la gran mayoría, ¿ya? La raíz simplemente va a ser Kim y le vamos a agregar Imi, Kimimi, ¿ya? Como estábamos mostrando aquí. Ahora, si es que ustedes empiezan a hablar la lengua
y sus hijos evolucionan algún sonido, ya, eso que es lo más esperable en algún momento, eso va a ser súper interesante de describir a posteridad. Y eso es lo que esperamos que ocurra, ¿eh? Que los hijos de ustedes hablen, o nietos, no sé. Ya, entonces aquí tenemos el verbo kimen, disculpen, y este verbo, ¿cómo lo consideran? Dinámico, estativo, de presente, de pasado. Ya, y súper bien. Es un verbo estativo, porque se acuerdan que si yo aprendo algo, puedo seguir sabiéndolo hasta que me muera. Entonces, es algo que no cambia mucho. Ah, y disculpen, antes de hacerles esa pregunta, debí haberles mostrado las terminaciones. ¿Ya? Esta es la terminación para hinche, en, para Amy, imi, para vei, i, para inchiu, iu, para eimu, imu, para vei en u, inu, para inchin, in, para eiman, iman, y para vei en an, ingan. ¿Ya? Hay una pequeña variación, una que otra por ahí, pero son leves. ¿Ya? Este modelo nos va a permitir conjugar cuando tengamos antes de la conjugación una semivocal, semiconsonante, ¿cierto? O también una consonante, ¿ya? Veamos cómo queda el verbo kiman. Ahí está. Es un verbo estativo, ¿cierto? Entonces se interpreta como presente. Inche kimen, eimi kimimi, vei kimi. Es decir, yo sé, tú sabes, ella o él sabe. Inchiu kimiyu, eimu kimimu, vei enu kimimu. Nosotros dos sabemos, ustedes dos saben, ellos o ellas dos saben. Inchin kimin, eimen kimimen, vei enen kimingen. Nosotros todos sabemos, ustedes todos saben, ellos todos o ellas todas saben. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. Vamos a ver otro ejemplo ahora. ¿Ya? Por mientras piensen en las consultas, si es que tienen alguna, la pueden escribir o levantar la manito. Veamos otro verbo. Miren este verbo que es interesante. Angelen. Angelen. Es el verbo esperar. Esperar. ¿Cómo clasifican este verbo? Angelen. Ujú. Y aquí lo clasifican como dinámico, ¿ya? Dinámico, de pasado. Claro, igual, por ejemplo, uno puede estar diciendo, ay, ¿cuál es el caso especial si es que yo estoy esperando toda la vida? ¿Cierto? Ya, pero eso es otra cosa, ¿ya? Ahí es donde hay que tener cuidado entre la interpretación de algo que puede ocurrir, ¿cierto? Versus la interpretación ya más lingüística de a qué grupo pertenece un verbo, ¿ah? Es como veíamos recién sobre el chalín, ¿cierto? Chalín, el verbo es dinámico y angelen, que es esperar, también es dinámico, ¿ya? Y aquí tenemos la conjugación. Entonces tenemos inche, Angilan, Amy, Angelini, Vei, Angeli, Inchiu, Angeliu, Eimu, Angelimu, Vei Enu, Angelinu, Inchin, Angelinu,
eimen, engelimen, veingen, engelingen. Y ahí tenemos la interpretación dinámica, ¿cierto? La interpretación de pasado. Esperé, esperaste, esperó, y las otras también. ¿Ya? Pregunto nuevamente si es que vamos bien con las explicaciones. Y también si el Peña y Ramón y el Peña Antulemu tienen algún comentario de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, algo que se nos haya olvidado decir, o si vamos todo bien. Peñi, igual me dejó pensando el verbo ñelun, porque de repente una espera puede ser súper larga y yo puedo estar en un estado de espera constante. Y en ese ¿Mm? caso no sería dinámico. Es que yo puedo viajar toda la vida, yo puedo caminar kilómetros, años y años. O sea, el verbo per se es dinámico, pero la acción que haga uno, eso ya hay que modificarlo de alguna forma para decir que algo ocurre de manera infinita, por decirlo así, ¿ya? Entonces, claro, cualquier verbo que uno se plantee puede ser algo que estamos haciendo infinitamente, ¿ah? Como hablar. Hay gente que habla, 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 no se calla nunca, pero igual sigue siendo un verbo dinámico. Y lo mismo con esperar, ¿ya? Esperar es dinámico. Sí, buen ejemplo de eso. Veamos otro. Parece que el último ejemplo que tenemos, lleguen. Me gusta este verbo lleguen porque es el verbo nacer en Picún Mapu, ¿ya? Lleguen es nacer, pero no tan solo nacer los seres humanos, también nacer los animales y también nacer las plantas, ¿ya? Nacer en el sentido de germinar, ¿ya? Es el verbo que usamos también de manera metafórica para indicar la germinación de una semilla, por ejemplo, o que sale una planta de la tierra y crece, ¿ya? ¿Cierto? Entonces este es liegen y la raíz es lieg, termina en G, una semiconsonante, o semivocal en esta condición. ¿Cómo lo interpretan a este verbo? ¿Cómo lo clasifican? Y ahí vamos. Dinámico y pasado, dice Fran. Sarai dinámico. Y claro, ¿por qué es dinámico? Eh, Porque es un evento que ocurre, dura un ratito y de ahí se acaba, ¿cierto? No es un verbo constante. Acá el verbo, o sea, el Peñi David nos dice esperar deriva de ungan, ¿sí? Es un verbo dinámico que significa dejar pasar un rato, ¿sí? En la Araucanía es diferente, es ngam. Acá se usa ngel. Sí, buen dato ahí el Peñi Lemon, el Peñi David Lemuñanco. Ya. Veamos entonces cuál es la conjugación de lleguen. ¿Ya? Nacer. Inche lleguen. Por ejemplo, Inche lleguen Rencahue Mapumó. Yo nací en Rencahue, que es el nombre antiguo para Rancagua. Eimi Lieguimi. Eimi Peñi Ramón. Cheu Lieguimi. Che, y mi meripilla, mo. Inche lleguen Melipilla Mo. Ya, el Peñi nació en Melipilla. Vei Liegui. Inchiu Lieguiu. Eimu Lieguimu. Vei Engu Lieguinu. Inchin Lieguin. Eimen, Liegimen, Veingen, Liegingen. Ahí está. Lieg, el verbo nacer. Y parece que eso es lo único que traíamos para el día de hoy como ejemplos. Y aquí tenemos esta tabla integrada en la página 23 del manual. ¿Ya? En la página 23 del manual pueden encontrar las terminaciones. Entonces, recomendaciones que vamos a dar, tanto el Peñi Ramón como yo. Practiquen con verbos.
Esto puede parecer quizá tablas que hay que aprender y que se ve largo para algunas personas, para otras personas no tanto, pero la única forma de perfeccionar esto es a través de la repetición, tanto escrita como hablada. Entonces, eso nos va a dar la capacidad de escribir de la mejor manera esta variante que se está revitalizando. Y así podemos expresar también de mejor manera lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra historia, cuando queramos describir algún proceso, cuando queramos comunicarnos con nuestro Peñi, Lamuen, Chulia o Llame, ¿cierto? Podamos hablarles y así iniciar conversaciones que se van a ir complejizando. Y después cuando estén en un Quillautún, estén hablando un día entero. Acá el Peñi Antulemu nos pregunta, Peñi, ¿son escasos, pero esos verbos terminados en Y y aplica el modelo 2? Los verbos terminados en Y terminan en la semiconsonante Y, por lo tanto, es el modelo 3. O sea, el modelo 2, disculpe, modelo... Ah, espérense, a ver, déjenme ver acá. En este caso ya está así. Modelo 1, modelo 2, está al revés la tabla, pero acá, modelo 3. Ya, ahí sí, por eso decía, ya, ahí está. Modelo 3, porque es de una consonante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el verbo resbalarse, que el Peña Tulemo acaba de anotar en el chat, ¿ya? Esa es la raíz. Voy a escribirlo mejor ya, para que entiendan lo que está hablando el Peñi Antulemo, ¿ya? El Peñi nos está contando que está este verbo, el verbo poilkai, y él nos pregunta, el verbo polcayón, ¿cierto? Si es que la raíz, debido a que termina en una Y, se usa el modelo de la fusión con I. No, porque esta es una semiconsonante o semivocal. Por lo tanto, la conjugación es la siguiente. Inche pilcayen, eimi pilcaimi, vei pilcaí. Ya, siguiendo ese modelo de conjugación. ¿Ya? No confundan. Y e I en castellano se llaman así, pero para nuestra lengua mapuche no son lo mismo. ¿Ya? Son diferentes. Se tratan de manera diferente. ¿Ya? Sigamos entonces, Peña y Ramón. ¿Ya? El Peña y Ramón. Esto era lo último que iba a decir yo antes de que el Peña y Ramón comience a hacernos preguntas. Él va a hacer esa parte, ¿ya? Y vamos a colaborar con él. Y bueno, esto era lo último que les tenía que decir, es que la lengua mapuche, al igual que muchas otras lenguas, como el castellano, no necesita que el verbo conjugado tenga siempre al pronombre al lado, ¿ya? Cuando uno dice acá, por ejemplo, inchiu, kimiyu, estamos indicando nosotros dos en dos partes. En inchiu estamos indicando literalmente nosotros dos, y en la terminación iu estamos indicando nosotros dos también. Y la traducción es nosotros dos sabemos. Esto, cuando uno pone el pronombre al lado del verbo conjugado, es cuando uno quiere enfatizar, o también en algunos otros contextos puede utilizarse, pero la verdad es que en la mayoría de los casos basta con decir esto, kimiyu, para entender que somos nosotros dos quienes sabemos. Ya, este tipo de lengua se denominan de una
forma en inglés se llaman pro-drop, así se llaman, ¿ya? Son lenguas que pueden sacar el pronombre personal, eliminarlo, y el significado de lo que estamos diciendo no varía, ¿ya? Entonces, y esto lo digo ahora porque normalmente cuando la gente aprende la lengua, no elimina el pronombre y siempre están diciendo inchiu kimiyu, inche kimen, porque queda grabado o más pegado, ¿cierto? Cuando estamos haciendo las tareas y uno está escribiendo en la tablita, ¿cierto? En el cuaderno, el pronombre al lado del verbo conjugado. Entonces, vamos a tratar de usar ambas versiones. Cuando sea necesario, vamos a usar el pronombre, y cuando no, basta con decir kimiyu, ¿ya? Entonces, ese es el consejo para que no se quede pegado siempre el pronombre en nuestra escritura o en nuestra habla, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora, no sé si el Peña Ramón lo puede hacer, lo hago yo nomás, también puede ser, ¿ya? Muéstremos, Peña, para Esto- ver qué es, po. Si es muy difícil, lo hace ya, usted. Si es vamos muy a difícil, lo hacer hace usted. Si es facilito, lo hago yo. ya algunos ejercicios que para practicar, ya que son estos KDAW, KDAW y K, ¿cierto? De la página 24, que es el KDAW 8, Pura, la página 26, el KDAW Aila 9, y la otra página también 26, el KDAW Mari, ya el décimo KDAW. Así que aquí tenemos estos tres ejercicios que vamos a hacer ahora. Así que ahí tenemos, ya Peña y Ramón. No sé si comienza nomás, yo le escribo y saque personas que quieran participar. Sí, Peña, es súper importante que la gente participe, que la gente hable. Siento que la próxima evaluación va a ser en cámara y va a ser como una presentación a lo mejor. Se me está ocurriendo a mí porque necesitamos que la gente también participe. A esta hora da sueño, sobre todo si estamos trabajando de las 8 hasta las 6 de la tarde, y da sueño, es verdad. Sobre todo si después de las 11 o no han tomado 11 y tienen hambre. Pero la gracia de estas actividades, la gracia del curso es que podamos conversar, que podamos escucharlos, que se puedan equivocar, que no tengan miedo de equivocarse. Yo me equivoco siempre y ¿qué hago? Trato de seguir adelante y trato de aprenderlo bien. Hay estos fenómenos cuando uno no practica y uno de esos es la fosilización. El Peña y Corque me explicaba que a veces uno aprende una forma y esa forma puede que esté equivocada y como no la aplicamos, cada vez que la usamos mal. Entonces hay que tratar de ir aprendiendo y de ir practicando. Ya, vamos con el Codao 8, ¿cierto? Pronuncie y traduzca. Yo creo que no está tan difícil. Vamos a leer aquí la número uno, dice, Incheñien, Quiñe Cabello, Eimi, Nieimi, Quiñechegua. ¿Ya? Abajito salen los cuadritos, los clásicos cuadritos que se incluyen siempre, que son, si no sabe, pregunte Chemcam, Chiridungummo. En esa rayita que está ahí, usted pone la palabra Chemcam, por ejemplo, Nien. Todos sabemos lo que es Nien porque lo vimos hace un rato, ¿cierto? Pero es un ejemplo nomás. Ahora, y en la otra dice, si no sabe, pregunte Chemcam Castilla Dungummo, porque en la primera, ¿qué es en Chiridungunmo? Es para preguntar cómo se dice en Chiridungun o Picún Chiridungun. Y en la otra, estamos preguntando a Chemcam Castilla Dungummo, cómo se dice en español, en castellano. ¿Ya? Así que me gustaría ahora, en este minuto, más que por el chat, más que por el chat, que ustedes se atrevieran a decirnos, primero pronunciar en Chidongun y después traducir. ¿Ya? A ver, como esto no es obligatorio y no es una dictadura, vamos a pedir voluntarios. El Peña y Manet está levantando la mano, así que va a ir de los primeros. Peña y Manet, Inchenien Quiñe Cahuello, Amy Niemi Quiñe Chegua. ahora le toca traducir. Yo tengo un caballo, tú tienes un perro. Ya, muy bien, Peña. Excelente. Siguiente. Va a explicar ahí, lo va a escribir en español, Peña. Sí, para las personas que necesiten eso, ya Inchenien, yo tengo
Esta es una traducción directa, afortunadamente. Quiñecahuellu, un caballo, Amy ni Amy, tú tienes un perro. Ahí está. El Peña que dijo, esta es una traducción directa, porque muchas veces nos vamos a encontrar con palabras o con oraciones que no sean directamente traducibles a una forma en castellano que se entienda, sino que a lo mejor va a sonar un poco atarzanado, como le dicen, o vamos a tener que hacer una contextualización para poder entender lo que se señala. En este caso no, porque fue sencillito, así que vamos con la siguiente, Peña Corque. Cuidado 9. Conjugue e interprete. Y aparece un verbo, ¿cierto? Están primero, a la mano izquierda, están los pronombres. Inche, eimi, bei, inchiu, eimu, bei, enga, inchin, eiman, bei, engan. ¿Cierto? Los pronombres. Nosotros ya sabemos qué significan. Y al lado derecho está el verbo. Hay un verbo muy interesante que es akun, akun. Y sale la traducción ahí, llegar acá, llegar acá. Ya, ¿qué hay que hacer? Hay que conjugar, o sea, tendríamos que ir pronunciando, la persona que se atreva a hacer esto, yo creo que lo vamos a hacer, Peñi, lo vamos a hacer aprovechando que tenemos todos los pronombres ahí, vamos a hacerlo primero con los singulares, después con los duales y después con los plurales. Así podemos hacer participar a 3 personas diferentes en el mismo ejercicio. Esto es una economía de ejercicio. Ya, vamos a empezar entonces. ¿Quién se atreve, Upeñ y Pulamien, con la parte singular? La Lamien Francisca, Lamien, Mari Mari. Mary, no, puche. A ver, ya. Inche, Akun, Ya, Uñey. Amy, Akuyemi, Bei, Acuey. No sé si está bien. Güey. Mm. A ver, vamos por el principio. Usted dijo Inche Akun, ¿cierto? Inche, Akun. Ya, esa está espectacular porque está súper bien conjugada. Muy bien. La segunda, ¿qué dijo en la segunda, la en Amy? Amy, Acueymi. Aku Amy. Claro, dijo completa, fíjese bien, usó el pronombre personal completo, Amy, y por eso dijo Acuemi. Pero hay que recordar que para conjugar hay una parte del pronombre que utilizamos. ¿Se acuerda cuál era o no? Está en las tablitas también y sale en la página 23. Que estamos hablando en este caso de una palabra, ¿cierto? Que termina en una consonante, así que no habría ningún problema en conjugarla como se conjugaría en la mayor parte de los casos. Porque termina en U, la raíz. Sí, ¿Cierto? claro, Entonces sería sería, Amy, Acuimi. ahí sí, la bien, muy Ahí sí. bien, Aquimi, muy bien, la bien. Ya, y como también termina en U, en el caso del they, que es él, ella o ellos, ¿cierto? O ellas, ¿cómo terminaría en el caso del el they? Bei, Acuy. Muy bien, la bien. Ahí sí, la bien. ¿Ya? Hay que Ya. acordarse de estas cositas porque recordemos que nosotros estamos conjugando con la raíz, que en acun la raíz sería acu, ¿cierto? Y de ahí tenemos que agregarle la terminación o conjugación según corresponda. Lamien Saray, muchas gracias, Lamien Fran. Mañún Poemi. Lamien Saray, creo que usted era la que quería hablar y que no sabía levantar la mano, ¿cierto?
Sí, no sé cómo se levanta la mano. Ya, ni el Aiden Gun Lamien, no se preocupe. Mire, vamos entonces ahora, usted nos va a ayudar con la pronunciación, ¿cierto? La conjugación de los duales, que son cuando nosotros hablamos. Ah, y después viene Lamien Vieni, muy bien, Lamien. Lamien Sarai. Entonces vamos a hacer la conjugación de los duales, que es cuando nosotros hablamos solo entre dos personas, ¿cierto? ¿Cómo quedaría Lamien Sarai? Inchiu akuyu, eimu Ya, muy bien. akuimu, bayangu akuingu. Enga. Muy bien, Lamien. Espectacular, excelente. Chaltumay, como dicen en el sur. Ya, y por último nos quedaría la sección en los plurales, ¿cierto? Y para este caso, la Lamien Viani se ofreció voluntariamente, sin ninguna obligación, a explicarnos. Lamien Viani, díganos cómo sería la conjugación en el caso de los plurales. Inchin akuin, eimen akuimen, beyengen akuingen. Muy bien, Lamien, excelente. Muy bien. Creo que la mayoría entiende que como terminaba en una vocal, ¿cierto? La conjugación corresponde a la primera forma que aprendimos durante el curso. Pero si tienen alguna duda o algo así, recuerden que en la página 23 se puede utilizar ese cuadro que está ahí, con la pequeña distinción de que nosotros los vimos en otro orden durante la sesión, pero que en el cuadro están un poquito revueltos, pero son lo mismo. ¿Ya? Hay que leer bien el encabezado nomás. Ya, Peñi, había otro, me dijo, ¿no? Pronuncie y traduzca. Necesitamos un voluntario o voluntaria que nos ayude en esta frase, en esta oración. A ver, ¿quién podría ser? ¿Quién se quiere ofrecer para traducir, para pronunciar y traducir? Pronunciar y traducir. El Peñi Manet, queremos darle también la oportunidad a otra persona, así que usted ya participó en la primera. No es por negarle la opción, pero queremos escuchar también a otras personas. Queremos que otras personas también hablen y participen. ¿Quiere hacer una pregunta el Peñi Manet Peñi Gorki? Dile. Peña y Manet. ¿Cómo se dice vivir? ¿Ya? Vivir es un verbo picunche que es un poco diferente a los verbos vivir en otras variantes, ¿ya? Vivir en este sentido se refiere a morar, habitar un lugar, ¿ya? No vivir de estar vivo, sino que cuando uno dice vivo en Santiago, uno está diciendo morar, ¿cierto? Ya, entonces, ese verbo es bastante especial, es el verbo lleu, que voy a poner la terminación con otro color, mollewen. La raíz es molleu y la terminación es an. Y ahí está la pregunta, responde. Gracias, Peña, igual por aclarar también esa parte, porque a lo mejor había otras personas que tenían la duda. La bien Yerka, veo que usted está levantando la manito ahí. Me imagino que es para participar, ¿cierto? Por supuesto. Mario, la bien. Ay, Mari. Em, ya. Vivo en Santiago y sería Muellewen Santiago Mo. Ya. Yo creo que está bien. Igual en estos casos, cuando se habla, por ejemplo, de una ciudad, se agrega una palabrita que en algunos casos no es necesario, pero la mayor parte de la gente lo hace, y es la palabra guaría. Guaría. Y
Cuando es un pueblo o es un lugar más chiquitito, también se le puede decir Cará. Sí, eso es justamente, por eso quería participar en esta en particular. ¿Ya? Y quería consultar, ¿es necesario poner eso? ¿Qué es guardería o, digamos, especificar el tipo de localidad? ¿O basta con decir el nombre del lugar? Yo siento, también, siento que en la mayoría de los casos, eh, sobre todo cuando las ciudades o los lugares no los conocemos, eh, creo que es necesario agregarlo. También hay otra situación especial acá. Por ejemplo, hay gente que vive, dice, yo vivo en Curicó, pero vive en los alrededores de Curicó, no vive en la ciudad misma de Curicó, y ahí también en ese caso hay que agregar otra palabrita, que es culé, que significa cerca o alrededor. Entonces, también yo estoy dando una información cuando le digo guarría, o digo pulé, o digo cará, estoy dando un poquito más de información en la frase. Siento yo que para el caso de ciudades o lugares que tienen nombres así como genéricos, deberíamos usar la palabra guarría. Ahora, no sé, Peñicor, que cuál es su idea también de esto, ¿eh? Peñi, lo que pasa es que voy a hacer un ejemplo en inglés. Yo no sé si todas las personas entienden, pero por ejemplo, en inglés se dice Santiago City, pero también se puede comprender Santiago. Entonces, Santiago, como es una ciudad súper conocida ya por todo el mundo mapuche, no hay ninguna persona del mundo mapuche que no sepa cuál es Santiago, entonces podría decir Santiago Mo. Ya, y el Peña acá dice que también se puede usar Guarría. Claro, esa es la forma tradicional de denominar los lugares. Entonces, como esto geográficamente corresponde a una guarría, suena también bonito, más elegante así Santiago Guarría. Ahora, en términos de la revitalización lingüística de la variante Picunche, hemos tratado de recuperar un nombre de cómo se llamaba el sector de Santiago antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Y hay varias fuentes que indican varias cosas, ¿ya? Por un lado, eh, los quechuas le decían a Santiago Mapuchu, ¿ya? Pero eso es parte de la lengua quechua, ¿ya? Y algunos cronistas literalmente llaman al Valle del Mapocho el Valle de Mapuche. Entonces, una de las cosas que se han hecho en la revitalización lingüística de la variante Picunche es que se le ha denominado al Valle de Santiago Mapuche Lolen. Entonces, podríamos decir, en términos de la revitalización, Muyewen Mapuche Lolen Mo. Peñi David pregunta si guarría sería de alguna forma la forma antigua o no para referirse a ciudad. Yo siento que Mm. no. Yo siento que debe ser una forma más contemporánea. Quizá. No sé si en las crónicas que usted ha leído más, Peña y Corque, por ejemplo, respecto a lo que es las crónicas de Vivar, de Marmolejo, ¿cierto? De Meriño de Lovera, ¿hay alguna relación al término guarría o a lo mejor en otro cronista? Eh, Porque igual es interesante, en el caso de mapuche, por ejemplo, la palabra mapuche hoy día está siendo súper cuestionada. Hay gente que señala que tiene solamente ciento y tantos años, hay otros que dicen que apareció en el siglo XVIII, pero sin embargo nosotros tenemos vestigios en Meriño de Lovera, en Vivar, que la gente cuando venía para acá, cuando el Magro venía, o Valdivia venía al Valle de Mapuche, y la palabra entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde salió? ¿Por qué los quechua lo usaron? ¿Por qué aparecen las crónicas? ¿Qué sabemos de Guardiapin? Guarría, por la composición que tiene, no parece una palabra, por decirlo así, de raíz mapuche.
porque una I con una A, guarilla, no suelen ser las palabras así. Ustedes ya se han dado cuenta de todas las palabras que hemos mostrado que ninguna se compone de esas formas. Y lo que cuentan las personas del sur principalmente, porque guarría aparece como una palabra en el sur, ya estoy hablando de la Araucanía, es que proviene de guardia. Lo que supe por acá yo en el sur es que antiguamente cuando una persona entraba a una ciudad española, eh, habían dicho sobre, sea, está la guardia, no sé, algo así me dijeron, no me acuerdo bien, pero vendría de guardia. Y claro, si es que uno trata de mapuchizar la palabra guardia, tiene coherencia esto de guarría, ¿ya? Para los primeros personas mapuche que tuvieron contacto con los españoles. Entonces, guarría se suele usar hoy día en la Araucanía para denominar a una ciudad más de tipo occidental. Entonces, por ejemplo, las grandes ciudades, Temuco es una guarría, Concepción es una guarría, Santiago es una guarría, como dicen en el sur, o guarría, como podríamos decir acá, una gran guarría. Y en cambio, los poblados que son principalmente más mapuche, eh, por su vínculo con el campo, se usa la palabra cara, cara. Entonces, claro, aquí el Peñi nos dice que él usaría más la palabra cara como ciudad o pueblo. Claro, porque esa es la versión más mapuche de este tipo de sociedad, ¿cierto? Esta organización político-social. Y claro, en el sur y tanto en Picún Mapu, la palabra cara significa pueblo, eh, aldea, poblado. Y en esa época colonial no existían las ciudades, así que existía la palabra cara. Claro, quizás la palabra guaría, si bien es una castellana, o sea, es una mapuchización, como bien te señaló, también responde a una forma más contemporánea y occidental de la palabra ciudad. Y es una Ujú. discusión que tenemos que tener. Si vamos a utilizar el vocablo antiguo, aunque no se refiera necesariamente a una ciudad contemporánea occidental o de tipo occidental, como pueden haber acá en nuestros países de Sudamérica, o nos vamos a delimitar a utilizar la palabra cará, o a lo mejor vamos a inventar una tercera palabra que sea un poquito más acorde a lo picunche. Es una discusión que tenemos que tener entre las personas que estén revitalizando y entre las personas que empecemos a conversar y hablar en picunche de un de Ongunchi. Mm. Eh, no es algo estático. Yo creo que como toda lengua viva y como el Chini está volviendo a vivir, tiene que tener algún minuto su evolución y también su adquisición. ¿Cómo se llama cuando, por ejemplo, decíamos auto? ¿Se acuerda, Peñi? Eso tiene otro nombre. Sí, Eso auto. es el Sí, Amocahue, ¿cierto? el Pero Amoncagüe. eso es una, ¿cómo le llamábamos cuando intentábamos decir cosas modernas en Mapudungun? Es un Un neologismo. neologismo. Sí, Claro, también Peñi, vamos a tener que crear nuestros neologismos, ujú. picunches. Aquí tengo información de primera fuente de lo que se habla acá en la Araucanía y dice, los antiguos habitantes de la Araucanía, al ir a los fuertes, las primeras palabras que escuchaban eran guardia. Cuando los vigías que estaban en estos puestos españoles veían que alguien se acercaba al fuerte y advertían al guardia para que estuviera atento. Eso es lo que se cuenta acá en la Araucanía como conocimiento de por qué la gente mapuche escuchaba guardia y terminaba diciendo guarría, cuando se refería a un fuerte o una ciudad, un poblado español. Qué interesante, Peñi. Yo tengo mucha familia en Linares y en Linares se usa harto la palabra cuando alguien está volando bajo o no está atento, le dicen guarda, guarda, le dicen. Me sonó a eso, bueno, no es igual, no suena lo mismo, pero no sé si en otras partes también lo usarán, pero es como parecido al contexto que está señalando usted. No sé si pues, dejamos de grabar ahora, ñon Puché. Ya estamos en el momento, en la hora. Ya, ya, Peñi. Ya, May.